Ocurrencias en gotas. Buenos días. Hoy vamos a conversar con uno de los tratadistas más importantes, no solamente en Hacienda Pública, sino en historia de las ideas políticas, que ha compilado en 5 tomos de gran interés histórico y obviamente jurídico y obviamente de ciencia política. Por ejemplo, tomo 1, la antigüedad de la reforma protestante, la modernidad del liberalismo y otros temas políticos, ismos, del realismo, del trialismo político y el ELN, el Frente Nacional. Realmente, primero, doctor Mauricio, bienvenido a esta conversación en la cual vamos a abordar un tema que a usted le gusta mucho y que además ha escrito sobre ese tema, que es el tema de Maquiavelo, el príncipe. Usted hace un análisis, un ensayo excelente sobre quién era Maquiavelo y por qué es importante Maquiavelo. Porque esa preocupación suya por las palabras, como lo justo, lo liberal, etcétera, lo lleva a, comillas, según su expresión, desacralizar las ideas políticas. Y yo creo que alguien que requiere ser desacralizado en el malo sentido de la palabra es Nicolás Maquiavelo. Cuénteme, ¿usted por qué distingue lo maquiavélico del maquiavelismo? Bueno, a raíz de la publicación del Príncipe, que tuvo lugar más o menos unos 3 años después de la muerte de Maquiavelo, ocurrida en 1527, la Iglesia católica tuvo una reacción inmediata, cuestionándolo como un portavoz de la perfidia, la calumnia, el engaño, la perversidad. Y a partir de todos esos planteamientos, que tuvieron además un líder que se llamaba el sacerdote C.J. Rivadeneira. ¿Él era de dónde? Español. Se fue estructurando una tendencia a ir identificando todo lo malo, todo lo perverso, todo lo criminal, todo lo engañoso, con el nombre de maquiavélico. Y a partir de ese nombre de maquiavélico, con el desarrollo de esa tendencia, se fueron gestando otras expresiones como el maquiavelismo, que viene a ser ya una especie de una sugerencia a una suerte de corriente orientada a auspiciar la mentira, el engaño en las actuaciones de tipo político y la inmoralidad, igualmente, así como inclusive el satanismo y el ateísmo y el alejamiento por completo de Dios y de la Iglesia. Entonces, ¿qué buscaba realmente Maquiavelo cuando escribió El Príncipe, viendo esa distorsión al utilizar su nombre para representar lo malo? ¿Qué buscaba él en El Príncipe para ilustrar, me imagino, a la gente sobre lo que no se debe hacer o cómo era? Para entender a Maquiavelo es necesario puntualizar lo siguiente. En primer lugar, Maquiavelo es un hombre de Florencia, es un italiano,
de la Toscana. Es miembro de una familia de una cierta nobilitas en Florencia, pero familia en decadencia, hijo de un abogado prestante intelectual con una muy buena biblioteca, se llamaba Bernardo Maquiavelo, y vivía en una Italia que añoraba tener lo que sí tenían ya Francia, Inglaterra y España, que era la unidad en monarquías suficientemente consolidadas después de el fraccionamiento de lo político en la Edad Media. ¿Qué pasaba entonces en Italia en ese momento? ¿Estaba despelotada, como decimos? Italia estaba después de la muerte de Carlos Magno y de Luis el Piadoso, vino la división, Luis el Piadoso pues el heredero, y luego la división entre los hijos de Luis el Piadoso. Italia le correspondió a Lotario y no pudo Italia organizar una monarquía, no fue factible. De hecho, en su momento literalmente estaba dependiendo del Sacro Imperio Romano Germánico, y la Italia era completamente dividida en repúblicas, en ducados, en reinos. Eran verdaderas ciudades-estado, ciudades-estado que no tenían más interés que el suyo en particular y que no tenían ningún sentido de nación, de unidad, pues. ¿Y guerreaban unas con otras? Luchaban unas con otras permanentemente y además sin ejércitos. Tenían que contratar condottieri, es decir, mercenarios, temática que trata Maquiavelo con mucha propiedad en El Príncipe y en El arte de la guerra, y también en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, para advertir que depender de los mercenarios es un gran peligro, porque los mercenarios simplemente trabajan por ganar y que cuando han dejado de recibir lo que querían recibir, pues simplemente no son nada, no representan ninguna lealtad. Todo esto llevó a Maquiavelo a defender la tesis del Ejército Nacional, que fue en este sentido un aporte singular para la historia del pensamiento político y del Estado. Y en realidad él habla de eso en los primeros capítulos, que son un poquito más aburridores que los del final, pues a mi modo de ver, porque al comienzo pues habla del arte de la guerra, más o menos de cómo se debe hacer la guerra y cómo sí, pues aprovecho ese comentario para continuar con los puntos que creo que son claves para entender a Maquiavelo. El segundo punto es que Maquiavelo, viviendo en esa Italia dividida, lo que quiso fundamentalmente, su objetivo primordial, fue lograr la unidad italiana. Viendo cómo las ciudades italianas y su Florencia estaban sometidas constantemente a las invasiones extranjeras y en constante inseguridad y lucha contra las otras ciudades, Maquiavelo añoraba la unidad, añoraba a Petrarca. Hay el capítulo 26 del Príncipe exalta la necesidad de que haya un redentor para Italia que sea capaz de lograr la unidad italiana, y pone de presente que Italia tiene con qué, que la historia de Italia demuestra que ellos son propicios para el combate, como añorando la época de Roma. Y eso quería Maquiavelo, ese es el objetivo fundamental, la unidad de Italia. El segundo punto para entender a Maquiavelo en El Príncipe es tener claro que Maquiavelo divide las formas de gobierno en esencia en repúblicas y principados. Y él fue republicano, partidario, admirador, entusiasta de la República de Roma, seguidor de los planteamientos de Marco Tulio Cicerón, lector de Tito Livio, el historiador de la República Romana, y partidario, desde luego, de la libertad. Él habla de repúblicas o principados. El Príncipe es solo el análisis de una de las formas de gobierno, de las formas de gobierno que es la que nos ocupa en esta reunión. Pero no quiere decir que Maquiavelo haya... Yo creo que ese es un primer error, ¿no? Pensar que él era partidario
de las monarquías, y era más republicano que monárquico, ¿esa le parece a usted que sería un Claro, primero? declaradamente republicano. Mm. Es un gran error presentar, como lo he visto en ocasiones, a Maquiavelo como una especie de portavoz o oficial de las monarquías absolutas, ¿no? Él no es eso. Maquiavelo es esencialmente un republicano. Un tercer punto para entender a Maquiavelo es que es el siguiente. Maquiavelo no prescribe, describe. Maquiavelo fue un hombre, como les comentaba, formado en una Florencia difícil, en la que se transitaba del Principado de los Medici a la República, de la República al Principado, del Principado a la República, y él trabajó para la República, razón de más para insistir que fue un republicano. Él fue el segundo secretario de la Cancillería de los días de la libertad y de la paz. Él era diplomático también, Sí, ¿no? Sí. esa era su labor, segundo secretario de los días de la Cancillería, la libertad y de la paz, durante el gobierno de Piero Soderini, que siguió a Girolamo de Savonarola en 1498. Fue durante 14 años un funcionario de la República de Florencia como diplomático, y conoció muchas personas, muchas estrategias y muchas concepciones sobre lo político en el cumplimiento de sus funciones. Bueno, en 1502, por ejemplo, conoció a César Borgia en una de esas actividades que desarrollaba. Y entonces todo eso le dio una gran experiencia, pero además Maquiavelo era un intelectual, era un lector permanente, heredó de su padre una biblioteca importante. Y él era abogado también, no, Maquiavelo. no, finalmente no. ¿No? Digamos, yo siempre he dicho que se formó en la Universidad de la Vida, pero él Sí. fue un intelectual que al mismo tiempo era un gran lector. Y lo admirable de Maquiavelo es que junta, hace la amalgama de su experiencia con su gran formación intelectual. El hombre que muy entronizado en lo griego, en el griego, en el latín, lector sobre todo de los clásicos de Grecia y Roma y de la República Romana. Entonces, para entender a Maquiavelo hay que comprender que él en El Príncipe no se propone hacer una especie de manual para que un príncipe aniquile a todos los ciudadanos que no correspondan a lo que pretende, no. Lo que hace Maquiavelo en El Príncipe es literalmente contar qué fue lo que vivió, contar qué fue lo que aprendió, relatar cuál fue su experiencia, decirle a sus lectores en qué se materializaban las diferentes estrategias de todos los políticos que conoció, y a partir de ahí estructuras lo genial de Maquiavelo, que es separar por completo la política de la moral, de la teología, de la religión. Ese es otro aspecto innovador, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente innovador. El gran aporte de Maquiavelo consiste precisamente en presentar la política en forma autónoma. Y y la moralidad cívica también, ¿o no? Es decir, él no habla mucho del tema religioso en relación con los deberes cívicos de las personas. El encanto del Príncipe radica justamente en lo siguiente. La gente, y sobre todo esa corriente que les estaba contando sobre el maquiavelismo o lo maquiavélico, y hasta con un verbo ahí también maquiavelizar. Maquiavelizar. El error consiste en que plantean que Maquiavelo presenta en sus escritos una posición inmoral, es decir, contraria a la moral. Sí. Cuando lo cierto es que es una posición amoral, es decir, sin moral en el sentido de no ocuparse de la temática moral, sino limitarse estrictamente a lo político, al arte de la política. Es en el fondo una ética de comportamientos más que de palabras simbólicas que tiene el aspecto moral en ciertas éticas. Si hablamos en términos generales de las éticas,
Hay unas éticas que hablan más de lo religioso, de los deberes. Estábamos hablando en un programa anterior de la urbanidad de Carreño, que tiene contenido, digamos, ético, y allí lo que ve uno es que uno de los principales innovadores es Maquiavelo. ¿Cómo le parece esta opinión? No, indudablemente. Maquiavelo no es una especie de Platón del Renacimiento. Él no pretendió presentar un mundo de las ideas ni incrustar la política dentro de la concepción general de la filosofía. Tampoco fue un Aristóteles del Renacimiento en ese sentido, ni un Santo Tomás del Renacimiento. Lo que hace Maquiavelo es separar por completo la política de todos los discursos y disertaciones religiosas, teológicos, políticos, presentarla como un arte, y además en forma descriptiva. Es que eso es fundamental, descriptiva, no prescriptiva. Maquiavelo no está ordenando que maten a nadie. Mire, yo tengo una paginita que quería mostrarles. Claro. Aquí. De paso digo que su ensayo es excelente y lo deja uno, empieza uno a preguntarse por qué tanta gente famosa alabó a Maquiavelo y otros. Por ejemplo, el propio Stalin dijo, ese soy yo, cuando leyó El Príncipe y alababa el Príncipe, y Voltaire en ciertas formas estuvo muy en contra, que era tan innovador Voltaire, pues de Maquiavelo. Decía que era inmoral, en fin. Ya estamos empezando a entender el porqué de estos conceptos de gente famosa que realmente están también distorsionando o por lo menos poniendo a debatir el tema de la amoralidad de Maquiavelo. Mire, sí, así es. Hay un biógrafo excelente de Maquiavelo que se llama Maurice Brion. Tiene esta descripción. En Maquiavelo había dos hombres. Uno se apasionaba por el espectáculo de los acontecimientos y, sea la historia de los pueblos antiguos, sea la observación de la política contemporánea, de todo aprendía. Era por esencia un testigo de su tiempo. Era un curioso de la política, pero no un diletante, y no se forjó una profesión a fin de permanecer independiente. Era un hombre libre. Pero también era un ciudadano, un patriota, un ciudadano vinculado a la gloria y la prosperidad de Florencia, un patriota que seguía la tradición de Dante, Petrarca y Cola di Rienzo. Eso dice el amigo Brion. Miren las dos facetas. Algo que es fascinante en Maquiavelo, que es lo que me hace presentarlo como totalmente vigente, es que Maquiavelo hace una amalgama maravillosa entre lo actual y el pasado, entre el presente y el pasado, entre la historia y el hoy. En cada capítulo del Príncipe, en cada capítulo de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, encuentra uno un análisis del presente evocando el pasado. Encuentra uno unas referencias a lo que acontecía en Grecia, a lo que acontecía en Roma, ya en los discursos, y traída al presente. Esa lección es fundamental para hoy, para los políticos de hoy, para los jóvenes, para los estudiantes, para los académicos. No olvidar el pasado. No, es que la demostración de la importancia de la historia está en la lectura de esas obras de Maquiavelo. Esa es una de las grandes visuales, la gran esperanza que hay para lo que yo digo en este escrito sobre Maquiavelo, nuestro renacimiento. Hay que ir de nuevo a Maquiavelo y hay que ir a la historia y hay que valorar la historia verdaderamente. No, me parece inexplicable que se hable de la crisis de la historia, de la crisis del humanismo, de la sociedad poshumana, por Dios. Ese es un tema muy interesante que vamos a dejar para la segunda parte de esta genial conversación.